Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos la semana después de una semana enterrados bajo la lluvia. Tenemos la posibilidad de ver el sol nuevamente, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo le va, Roberto? Muy buen día. Pero muy buenos días, Dolores. Es cierto, cielo despejado o algo nublado para la tarde, con una máxima de 23 grados. Robert, no me digas que se va a nublar, si estábamos con toda la esperanza de que arrancamos una semana maravillosa, empieza como la primavera, uno lo empieza a sentir. Y va a ser una preprimavera en la semana. Va a ser una preprimavera. Bueno, nos alegramos. Recuerden que nos pueden llamar, como siempre, como todos los días, que estamos en vivo, en la televisión pública. ¿A qué teléfonos? Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Tenemos nuestro mail. medicos@tvpublica.com.ar y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Como ustedes ya saben, recuerden, no nos manden mensajes a través del Facebook y sí háganlo a través de nuestro mail, y en el Facebook ustedes tendrán la herramienta y la posibilidad de rever todos aquellos programas que les resulten de interés y que quieran volver a ver o que quieran compartir con algún familiar, amigo, etcétera, etcétera. Les recordamos ahora, a propósito de esta nueva alerta que ha generado el Ministerio de Salud de la Nación respecto a algunos casos detectados especialmente en la provincia de Buenos Aires respecto al sarampión, que hay que vacunarse. ¿Y quiénes son las personas que deben hacerlo? Bueno, entre otros, los niños de 13 meses a 14 años que tienen que certificar o completar 2 dosis de vacuna. ¿Sí? De 15 a 50 años, certificar la aplicación de 1 dosis de vacuna durante los últimos 5 años y en caso de que no se certifique, aplicar 1 dosis. Y recordamos que hoy el Ministerio de Salud de la Nación y hasta el viernes, entre las 13 y 17, va a vacunar contra el sarampión en un puesto especialmente montado en Plaza Miserere, en Avenida Rivadavia 2800 del barrio porteño de Once. Bueno, esto es interesante porque al igual que lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación con la gripe A, lo está haciendo ahora con el sarampión, y aquellos que tienen la posibilidad, porque no pueden por su trabajo, por sus compromisos, hacerlo en un hospital público, tienen esta posibilidad en la Plaza Miserere. Así que a tenerlo en cuenta. Repetimos, Roberto, es el día viernes de 11 a 17. Desde hoy hasta el viernes, entre 11 y 17 en Plaza Miserere, Rivadavia 2800 en Once. Bueno, viste que había que repetir la información. Ahora sí, repasamos las noticias del día. Los títulos en Médicos por Naturaleza. Gemelas Cordobesas, el INCUCAI consideró que la incorporación del trasplante pulmonar con donante vivo puede ser solo considerada como la última opción y rechazó la posibilidad de modificar la ley. Viagra y adolescencia. Más de la mitad de los jóvenes que usan Viagra, el 53,6%, lo hacen en combinación con alcohol o con drogas ilegales o legales, psicotrópicos, marihuana principalmente. Bueno, esta noticia tiene que ver y hace referencia al caso de las gemelas. Exactamente. ¿No? Porque hay como una gran polémica respecto a esto. Y es difícil ponerse en el lugar de aquellos que están padeciendo una enfermedad, que saben que no tienen sobrevida si no tienen la posibilidad de encontrar un trasplante, y los recursos, la desesperación muchas veces hace que uno piense o quiera tomar decisiones que no están obviamente incluidas dentro de la normativa de la ley. Exactamente. ¿Qué pasa? O sea, ahora... ¿Qué pasa? El INCUCAI existe una legislación donde dice que la mayor parte de los trasplantes tienen que ser de origen cadavérico. Hay excepciones de trasplantes de una persona viva, que son en el caso de recibir algún riñón o en el caso del hígado. Lo que tiene de bueno el hígado es que se regenera para la persona que donó, así que no tiene ninguna contraindicación. El tema es que tienen que ser relacionados a través de sangre, y eso está permitido por la ley. Este caso de las gemelas es un caso especial, porque son 2 chicas que tienen que recibir de varios familiares un lóbulo de pulmón para poder llegar a hacer este trasplante. Entonces lo que dice el INCUCAI es, vamos a aceptar esto porque es un caso extremo, excepcional, pero no hay necesidad de modificar la ley porque favorablemente y por suerte cada vez más existen los trasplantes ahora, se sigue incrementando el número de trasplantes, así que no hay necesidad de cambiarlo por ahora. Pregunta a ustedes como doctores, esto obviamente debe generar un gran replanteo en todas aquellas familias que están pasando posiblemente por una situación similar, ¿no? Y pareciera ser como uno se pone desde el lugar práctico, bueno, la desesperación por buscar algún familiar, un hermano, un tío, un primo, el compromiso que se opone, ¿no? También desde el otro lado. ¿Cómo decir que no a alguien que uno ama
cuando le está pidiendo la posibilidad de ayudarlo a través de parte de un órgano que le puede salvar la vida, ¿no? Es muy difícil sobre todo porque estas chicas tienen una enfermedad que se llama fibrosis quística, que vamos a estar haciendo un programa especial porque ya hubo varios pedidos, sobre todo por Facebook, para hablar. Esta es una enfermedad hereditaria, donde tiene afectación de unos canales de sodio y de cloro. No es importante eso, sino que tiene mucho deterioro de los pulmones. Y por más de que haya muchos cuidados desde muy chiquititos, muchos chicos llegan a trasplante, pero también puede hacerse el trasplante cardiopulmonar, como fue el caso de Sandro. Claro. ¿Sí? Yo digo cómo manejar la ansiedad, ¿no? Es porque, muy difícil. por ejemplo, a vos como cardiólogo, bueno, no sé, yo... es como que empiezan a aparecer esta fantasía de otros recursos. Sí, hay que diferenciar lo que es una hipótesis de lo que es una realidad. Claro. Muchas veces nos pasa que nosotros decimos, uy, mira qué buena esta idea que tenemos, y empezamos. Pero de ahí hay que hacer experimentación, se empieza con es un proceso largo hasta que uno dice el criterio de seguridad. Porque capaz que la hipótesis es muy linda, pero después la realidad muestra que termina siendo perjudicial. Entonces, hay que tener cuidado con esto de subirse a la moto de se puede y vamos todos al trasplante, porque si no puede ser complicado. Ahora, lo que vos decías de un familiar tener que decir que no, me parece muy importante que haya cierta comunicación en la familia, cierta comunicación entre la familia, para que podamos tener el derecho de poder respetar la intimidad del otro, el derecho del otro a decir que no en caso que surja esta necesidad de poder hacerlo, porque si no es muy complicado, o sea, genera mucha rispidez en las familias también. Entonces, hay una buena noticia que tenemos que resaltar y lo hacemos cada vez que podemos, que hay cada vez más trasplantes, por eso hay cada vez más gente que ha tomado esta decisión previamente y que es donante de órganos y que permite extender la vida de aquellos que realmente lo necesitan. Y recordar que recién está empezando, una vez que se aprobó este trasplante, recién ahora empiezan todos los estudios a los familiares para ver si hay compatibilidad para la recepción, y la cirugía sería recién para octubre. Bueno, pero no es un gran paso. Sencillo. Es un gran paso. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema especial, porque seguramente genera mucha sensibilidad en quienes tienen un familiar o es quienes realmente por ahí tienen alguna discapacidad y son conscientes de que no pueden tener una vida absolutamente normal, esto entre comillas, por una cuestión cultural, por una cuestión social. Hoy hablaremos de la discapacidad y la sexualidad. Hay pareciera ser un tabú respecto a aquellas personas que sufren de alguna u otra discapacidad, la sexualidad les está vedada, como si esto fuera una condición sine qua non. Quisimos hablar del tema, quisimos debatirlo, quisimos tomar contacto con aquellas personas que realmente están cerca de esta situación y que lo han sabido resolver de una manera o de otra, que inclusive que han tenido que pasar por procesos muy pero muy dolorosos para poder tomar determinadas decisiones que muchas veces uno se puede inclusive arrepentir. Vamos a conocer en este caso la historia de Josefa Juncos, que es la mamá de Marina, una chica con síndrome de Down, que obviamente ha pasado por una situación especial, y ella nos cuenta su propia experiencia. La escuchamos. Yo tengo una hija que nació con parálisis cerebral, es su diagnóstico de base, y obviamente tiene afectado el hemicuerpo y tiene un retraso madurativo importante. Tener un hijo discapacitado significa andar en la vida sin conseguir informaciones reales. Sí, el médico te dice, tiene tal cosa, tal otra, hay tal probabilidad, tal no. Hay estimulaciones tempranas en la cual uno generalmente, y yo por lo menos traté de incentivar más cotidianamente, casi me convierto en su verdugo para que tenga una buena rehabilitación. Pasaron los años, uno la rehabilita y después nos encontramos con el gran dilema, que es el sexo, que es el tema que más me preocupó siempre. ¿Cómo le enseñas a una criatura discapacitada que debe cuidarse, que debe protegerse, porque ellos son cariñosos, y su cuerpo es compatible con el resto de las personas? Diferencian el masculino del femenino, sienten deseos sexuales como cualquier ser humano. Todos venimos preparados para reproducirnos. Que nadie nos enseña a nosotros cómo guiarlos, cómo es enseñarles a prevenir, y encima con mi edad, que el sexo es tabú absoluto,
me costó 3 veces más explicarle que nadie te tiene que tocar, y ella se enamora. Yo le hago un chiste, le digo, ves un pantalón en la soga y te enamorás, y tiene deseos. ¿Y cómo los reprimimos esos deseos? ¿Cómo transgredís un derecho natural que es ser madre? Mi hija tuvo una apendicitis, estaba en el hospital y hablé con la ginecóloga ahí, ya que iban a operar, y dije, bueno, pregunté, ¿se puede hacer una ligadura tubaria para que en un futuro? No tenía tiempo de pedir autorización, nada, y el médico dijo, bueno, ya que abrimos, sí lo podemos hacer. Fue una emergencia y fue un instante de lucidez. Esa lucidez me la dio el miedo a que ella quede embarazada, porque si ya un colegio mixto iba, ahora no, iba a un colegio mixto, un nene Down intentó abusar de ella, que no es un abuso, es un juego para ellos. Entonces, de ahí tomé mucho miedo. Yo, que ella en ese momento tenía 13 años, y entré a replantearme si pasa, y yo qué hago, y si nace un bebé con problemas como los de ella, otra vez. Fue complicadísimo. Nosotros necesitamos que nos enseñen cómo enseñarles desde el principio. Es muy importante guiarnos a nosotras, porque bienvenido sea que tienen rampas, pases, hay muchos beneficios que estoy totalmente agradecida. Pero si yo no sé que esos beneficios los tiene ella, si a mí nadie me educa, yo no puedo educar a ella y enseñarles cuáles son sus derechos, sus beneficios, y suma y sigue. Y bueno, y el sexo es un gran dilema, un gran dilema. Bueno, más claro imposible lo que transmitía esta mamá con su preocupación natural, una preocupación que tenemos en general todos los padres. Imagínense aún más con una chica o con un chiquito que tiene una discapacidad, al que obviamente los sentimientos, las sensaciones no se pueden reprimir, que sienten de la misma manera, que se excitan de la misma manera frente al deseo o a la atracción del otro, que toman inclusive, depende o de acuerdo a la discapacidad de cada uno, conciencia de que ellos no pueden, o por qué no pueden tener aquello que tienen otros, que tienen sus pares. ¿Quién me dice que yo no pueda tener pareja? ¿Quién me dice que yo no puedo tener sexo? ¿Por qué yo no me puedo excitar? ¿Por qué yo no me puedo masturbar? De eso tenemos que empezar a hablar. Y como decía Josefa, y lo transmitió en este libro que valientemente ella escribió, tratando de, obviamente, de ayudar a aquellas mamás o papás que están pasando o que pasen por esta misma situación, contando su propia experiencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo enseñarles? ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo no discriminarlos aún más en ese sentido? Hay distintas patologías, obviamente, que pueden generar situaciones complejas cuando hablamos de la sexualidad, y una de ellas es aquellas, o podemos hablar en general de aquellas enfermedades o lesiones que pueden afectar nuestra sexualidad también. Así es importante discriminar lo que es la sexualidad de la genitalidad, por un lado, porque no todo es genital, sino que la sexualidad es más abarcativa, lo vamos a hablar un poquito más adelante, y aparte tener en cuenta un poco, en base a lo que vos dijiste, que ellos mismos se plantean el por qué no, pero también se autorreprimen. Entonces está el otro extremo, el tema de, como nadie habla del tema, ellos también se van, y ellos también necesitan vivir su sexualidad. ¿Qué es lo que ocurre? Hay básicamente dos grandes aspectos de las problemáticas. Unas son las lesiones directas y otras son las lesiones indirectas, ¿sí? Sí. Las lesiones directas tienen que ver con aquellas lesiones de el sistema nervioso, sobre todo, ya sea cerebro, médula espinal o los nervios, sí, que hacen que la sensibilidad o los impulsos hacia los sectores genitales estén inadecuados o anulados. Entonces pueden ser lesiones de la médula espinal, pueden ser secciones de la médula espinal, las personas que quedan parapléjicas o tetraplégicas, pueden ser algunas lesiones del cerebro, como puede ser la esclerosis múltiple, algún accidente cerebrovascular, o lesiones de los nervios, por ejemplo, como puede ser enfermedades como la diabetes, que alteran los nervios, entonces no llega directamente. Y después está el daño directo a los órganos sexuales. Un traumatismo, por ejemplo, un traumatismo de la pelvis, traumatismo de las gónadas, traumatismo de los testículos, todo eso también genera alteraciones que puede alterar mucho la sexualidad. Después, obviamente, hay causas indirectas que tienen más que ver con
la baja autoestima, el miedo, el temor al daño, todas esas cosas generan que la sexualidad se vea reprimida y que tenga que ver con eso. Hay básicamente algunas enfermedades que son las más frecuentes, que tienen que ver sobre todo con lo que podemos ver con el daño a nivel medular, sí, las secciones medulares, donde la inervación está alterada. Sí. Y hay daños que tienen que ver con los daños psiquiátricos y mentales, porque la problemática que tenemos ahí es, como vos decías antes, el tema de el crecimiento y la sexualidad de estos chicos, que a veces están desfasados en lo que es la cronología y lo voy a explicar, lo que es cuántos años tienen realmente y cuántos años de maduración tienen, porque capaz que tiene 15 años, pero madurativamente tiene 5, 7, 8. Entonces tiene comportamientos de chico de 8 años cuando tiene 15 años. Entonces ahí como la familia no se... Nunca, por eso decía ella de la educación importante de la familia. Obvio, las herramientas. Entonces recordemos, lesiones directas, sobre todo en la médula, y los trastornos mentales también se asocian mucho con la problemática. Bueno, en un ratito con el doctor Díaz vamos a desarrollar cuáles son estas lesiones medulares que pueden obviamente afectar a aquellas personas a través de un accidente o a través del nacimiento, que puedan modificar su situación sexual, que no significa que no la puedan tener, porque la sexualidad es mucho más amplia, obviamente, tal cual lo explicaba recién el doctor Berman. Si quieren llamarnos, lo pueden hacer. ¿A qué teléfono, Roberto? Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, recuérdenos, llámenos, consúltenos, para eso estamos. Hacemos una pequeña pausa recordándoles que estamos en vivo en este día muy pero muy lindo y que enseguida estamos de vuelta. ¿Sabías que existen varios mitos y estereotipos en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad? La gente es capaz de mermar drásticamente la expresión sexual de estas personas, como pensar que son asexuales y que dependen de los demás.